cuéntame un poquito, Lorena, cómo va a ser este curso de cuatro materias y qué pasa con el género y qué pasa contigo, digamos, ¿no? Todo. Va. Bueno, pues el Laboratorio de Arte y Género, el LAG, está planteado, es un proyecto que tengo hace mucho tiempo, como un espacio, digamos, de experimentación permanente para explorar, analizar, indagar cuáles son las posibles relaciones entre el arte y género y cómo a partir del arte podemos desarticular, deconstruir y transformar los mandatos, digamos, del género binario, ¿no? De esta acepción que tiene la mayoría de la gente de que el género se divide en dos grandes categorías que tienen una serie de cualidades y que también tienen una serie como de funciones sociales, ¿no? El planteamiento es eso, desde el arte, cuestionar y buscar otras formas de encarnar y de vivir el género, ¿no? Yo creo que el género es, digamos, la primera categoría identitaria sobre la cual eh, se construye todo lo demás, ¿no? Cuando uno habla de una persona, siempre dice es una mujer mexicana, es un, un hombre argentino, y entonces toda la identidad recae o se sostiene a partir del género, ¿no? La premisa que yo opero es que el género en sí mismo es el que produce las violencias, es decir, que las violencias no vienen después del género, o sea, las violencias no son algo que nos ataña o que nos toque solo a las mujeres que hemos sido establecidas como tales desde términos biológicos al momento de nacer, básicamente desde una revisión genital al momento de nacer, sino mi planteamiento es que el género se produce, digo, perdón, la violencia se produce en la construcción del género. El género como categoría digamos, se instaló, se instauró en un ambiente médico en los años 50 en Estados Unidos, justamente para normar a las personas, es decir, justamente para establecer qué es lo que era anormal frente a estas dos grandes categorías de hombre y de mujer, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a muchas es poner ese presupuesto en interrogantes y desarticularlo y desmantelarlo para poner sobre la mesa esas otras formas de ser, de vivir y de relacionarnos que ya estamos implementando, ¿no? Entonces, el Ahora, laboratorio, sí, perdón, es curioso lo que planteas en el sentido de todas las violencias vienen del género, ¿no? Yo leí hace poco un libro de Preciado en el que él habla precisamente de esos géneros, pero me cuesta mucho pensar que la violencia viene de determinar los géneros. Explícate un poquitito más. Bueno, probablemente yo no lo entienda totalmente, digamos, pero ¿qué pasa con ese concepto y qué pasa con el arte en sí, digamos? pues mira, te decía, ¿no? Digamos, la categoría de género es una categoría que se instaló y que a partir de ahí se difundió en un entorno médico para, o sea, bueno, para y a partir de la pregunta del aparato médico de cómo lidiar con estos cuerpos que le resultaban distintos, ¿no? Y me refiero específicamente a los cuerpos de personas intersexuales, antes conocidas como personas hermafroditas, y fue a partir de ahí que se estableció este binario. La realidad es que se hacen una serie como de suposiciones en torno al género que están ligadas de nuevo a formas de ser y a obligaciones que justamente, digo, lo ha planteado mucho Paul Preciado, pero también lo ha planteado Judith Butler, que tienen que ver con la performatividad, en donde se confunde, digamos, origen con repetición, es decir, yo soy mujer en tanto repito como una actividad usar maquillaje, ¿no? O ponerme unos tacones, se entiende como un resultado natural de ser mujer versus la noción de performatividad que es yo repito esto y por lo tanto produzco el ser mujer en esa repetición de actos, ¿no? O sea, se han lanzado muchas cuestiones sobre qué es digamos, intrínsecamente natural a hombres y a mujeres, desde una lógica, por ejemplo, de la exploración neurológica,
Y los hallazgos es que, digo, de entrada, no solo hay categoría hombre y mujer, es decir, no solo hay XX y XY, hay una serie de variantes bastante amplia en medio, ¿no? Y que esas categorías lo que hacen es normar qué y cómo es que una debe de ser mujer, qué y cómo es que uno debe de ser hombre, y establecen como otro, como diferente, como indeseable, como anormal, todo lo que se salga de estos rangos, ¿no? Es un poco, digamos, la equivalencia es decir que si a ti te toman la presión, a ti te dicen que la presión normal es una, ¿no? Pero si tu cuerpo se sale de los estándares que contempla esa norma, entonces tu presión puede ser otra y puede estar perfectamente bien, pero no vivimos en un sistema que permita esa diferencia, ¿no? Y el problema es que en esa división binaria se asignan roles, ¿no? Y se asignan tareas, se asignan lugares sociales y lugares políticos, y esos lugares para las mujeres son siempre de desventaja. O sea, Y son siempre sobre todo, sí, sobre todo también tiene que ver esta discusión que hay, que a mí me parece totalmente absurda, de si un trans es un hombre o una mujer, digamos, ¿no? Es decir, cuando Camila Sosa Villada gana el premio Sor Juana, muchas mujeres dicen, no, pero es un hombre. Yo pienso, pero ¿cómo puedes decir algo así, digamos? En mi ignorancia totalmente, digamos, ¿no? Pareciera ser que este tema del género también explica en esas cosas, ¿verdad? pues de nuevo, es desde una mirada normada Claro, que se plantea además esto que es profundamente violento, que es que una persona diga que la autodeterminación de otra no es válida. claro. Es muy alucinante para mí la discusión en contra de las personas trans, porque yo no entiendo cómo es que alguien se siente con el permiso, con el poder, digamos, público político de anunciar que una persona no existe como ella misma se concibe. O sea, para mí es de verdad, es muy alucinante. Y de nuevo, además, tiene que ver con la genitalidad, que también es una forma de reducir la conversación en torno al género muy alucinante, que es, tú naces y hay un sistema médico que te mira y de acuerdo a los genitales determina si eres hombre o eres mujer. A nadie nos hacen un examen cromosómico para ver si en efecto somos XX, digamos, puro, XY, eh, y cómo, es decir, qué significan estas cosas, porque no hay cabida para ello, ¿no? Es a partir de una revisión y es muy alucinante porque entonces continuamos asignando roles de género durante el resto de nuestras vidas a partir de esa primera revisión genital, que además se transforma en un, digamos, en una suerte como de supuesto, ¿no? Porque una no llega con la gente y le dice, ah, hola, ¿me puedes mostrar tu vulva para corroborar que eres mujer? No, una asume que a partir de una serie digamos, Testimonio, claro. de signos visuales, estás hablando con una mujer. Es decir, todo es una gran construcción y entonces el gran problema es que en esta división, todo lo que no es hombre o mujer de acuerdo a estas reglas es anormal y es, digamos, es castigado social y políticamente, ¿no? Por Yo otro creo que lado, también es cierto que la sociedad ha avanzado muchísimo en el contexto de que hoy muchísima gente de otros géneros ha aparecido, digamos. No significa que antes no había esos géneros, sino que se escondía todo el tiempo, digamos, ¿no? En ese sentido me parece muy propicio el debate para precisamente empezar a distinguir los géneros, ¿no? sí, bueno, esto tiene que ver como directamente con la lucha de muchas personas por hacer visibles sus realidades, ¿no? Es decir, Claro. las personas trans existen desde siempre y es ahora que de pronto digamos, se empieza a hablar de una manera más holgada de su existencia y, por ejemplo, acaban de pasar la ley ahora en Puebla, la ley Agnes en Puebla, sobre justamente la autodeterminación de género, ¿no? Pero son, digamos, son avances que si bien en efecto están ahí, también es cierto que la contra sigue y sigue digamos, en pleno esplendor, es decir, las violencias en contra de las personas trans, en contra de todas las personas que ponen en cuestión el género binario es brutal. Eh, hay una reprimenda social, digamos,
significativa. Entonces, digamos, se percibe el género como una forma de normar la sociedad. Es, digamos, creo que la primera norma que se impone en el terreno social, político, público y privado, ¿no? Y en ese sentido creo que para poder comenzar a desarticular los sistemas de poder que nos rigen y buscar, digamos, sociedades más horizontales, equitativas, celebratorias de la diferencia. A mí la palabra incluyente de pronto me resulta como complicada porque creo que más bien hay que no solo incluir, sino celebrar y reconocer las otredades y las diferencias. Creo que la primera estrategia indispensable es desde el género y además desde una postura transfeminista interseccional con, digamos, con el mandato que para mí es el principal de los feminismos, que es procurar realidades equitativas para todas las personas, ¿no? Entonces, Por otro pues, lado, también, sí, también está el tema de, por ejemplo, yo soy una mujer sin hijos, digamos, ¿no? Entonces, soy una característica diferente de mujer para estos que plantean ese carácter binario del género, ¿verdad? bueno, eres una mala mujer porque estás desobediendo el mandato de estar en el mundo para procrear, ¿no? Claro. Y eso, digamos, esa manera de vigilar, o sea, el sistema de vigilancia que existe en torno al género, eh, de nuevo, aún con la apertura que hay hoy, aún con los espacios ganados que hemos conquistado, es inclemente, ¿no? Es inclemente porque sigue habiendo el señalamiento de estar siempre en falta, ¿no? Eh, y yo creo que lo que hay que hacer con estar en falta es que hay que disfrutarlo y hay que difundirlo y hay que bailar, ¿no? Claro. Para nombrar y para hacer visibles estas otras maneras de ser, y esa es justamente pues como la finalidad del LAG, ¿no? Operar como un espacio para ir dinamitando ideas y conceptos y eso, y al final del día proponer formas más horizontales de estar y de relacionarnos, ¿no? Entonces, pues esa es la apuesta desde acá. Bueno, van las dos últimas preguntas. ¿Qué es lo que pasa con las feministas que agreden a las trans? Eso es una cosa terrible, terrible para quien estudia el feminismo y para quien está al lado de una persona que probablemente uno no pueda creer que piense esas cosas, ¿no? Yo creo que la respuesta de las personas TERFs que excluyen a las personas trans es, digamos, no hay justificación posible, no hay nada en mi mundo que me explique cómo es que alguien que lucha por sus derechos, por su derecho a la vida, se sienta con la autoridad para desestimar la vida de alguien más, ¿no? Y para negarla. Para mí eso es incomprensible y es inadmisible en todos los ámbitos. Ahora, también hay que recordar que los feminismos, digamos, son tan amplios como cualquier otro movimiento o cualquier otra postura política. Es decir, si tú dices yo soy de izquierda, eh, hay muchas formas de ser de izquierda. Se supone que hoy tenemos un presidente que es de izquierda, por ejemplo, ¿no? Digo, para no ir más lejos, ¿no? Entonces eso, yo creo que es bien complicada ese planteamiento, no lo solaparé nunca, no lo admitiré nunca. De nuevo, me parece impensable que después de justamente tener que luchar por tu vida niegues la de alguien más. Y para mí, digamos, la manera de lidiar con esta postura es simplemente ignorándola. O sea, es decir, no hay conversación posible, no hay mediación, y yo creo que las personas tenemos derecho, justamente todas, de la autodeterminación en el género y en lo que sea, y que nadie más puede venir a decirte cómo, cómo es que tú debes de vivir si no estás, digamos, afectando, agrediendo a nadie más, ¿no? De verdad, es como bien insólito. A mí me vuela un poco la cabeza, ¿no? Uh-huh. Eh, Bueno, entonces, la última pregunta es cuándo empieza tu curso, dónde empieza. Y por otro lado, es cierto que hablas del tema del arte y todo esto, pero a mí se me ocurre también que tiene como un gran nivel educativo, me parece, ¿no?
Bueno, el LAG empieza el martes que entra, es decir, el martes 2. El LAG cuenta con 4 módulos diferentes. Cada uno dura un mes. Estaremos reuniendo virtualmente martes y jueves de 5 a 7. Es una iniciativa lanzada desde Frenta en colaboración con el Colegio de San Ildefonso. Eh, y, y bueno, el planteamiento es que el arte, digamos, es poner al arte como un terreno fértil, propicio para hacer estas preguntas, pero sobre todo para acuerpar y para, digamos, aterrizar en nuestras realidades y en nuestro estar esas otras formas de hacer, ¿no? Esas otras formas de estar. Yo creo que el arte tiene esta capacidad justamente de articular eso que quizás no se puede decir de otras maneras, ¿no? Y, y es justamente en esa repetición, desde esta mirada performativa que estamos planteando desde el arte, que podemos comenzar continuar eh, produciendo, reproduciendo, mostrando, difundiendo estas otras maneras de ser y de conformarnos que poco tienen que ver de nuevo con esos mandatos de género que son siempre excluyentes, siempre discriminatorios y siempre violentos. Entonces sí, digamos, es para el arte y desde el arte, pensando en utilizar al arte como una herramienta más que como una finalidad, y en ese sentido, por supuesto que tiene, digamos, un papel en esto que hemos nombrado mucho como la reeducación, ¿no? La reeducación de las formas en las que nos entendemos, percibimos y por lo tanto relacionamos. Bueno, muchísima suerte con el curso, muchísimas gracias por la entrevista, un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Mónica, un abrazote.